Relatos Paranormales Oficial. La siguiente historia tiene lugar en uno de los estados del norte del país, exactamente en el rancho de Canales, y sucedió tentativamente en 1940, en donde año con año se hacen presente las almas en pena de unas pobres mujeres, las cuales a altas horas de la madrugada lanzan aterradores alaridos, capaces de asustar incluso a la persona más valiente. Pero eso no es todo lo que se escucha, ya que se esconde la parte más inquietante de esta historia, aquella que explica el por qué el alma de estas tres personas, que en vida fueron rivales, no han logrado tener un descanso eterno. De hecho, hoy en día, se siguen presentando testimonios de personas que las han visto o escuchado, principalmente aquellos que les gana la noche, cerca de donde acontecieron estos macabros eventos, en el cementerio de Laguna Seca. Los comentarios aseguran que hace tiempo existió un hombre llamado Santos Valdés, quien era una persona mala y se dedicaba a enamorar mujeres jóvenes, sin importar que fueran viudas, casadas o solteras, y una vez conseguía su objetivo, las dejaba a su suerte, solo las usaba para divertirse con ellas. Este sujeto era un hombre borracho y mujeriego a más no poder. Su principal distracción fue apostar en los palenques, en todas las fiestas que se llevaban a cabo. No se perdía ninguna. Prácticamente lo suyo no era el trabajo, y ni mucho menos el amor. En esos años, él andaba con 3 mujeres al mismo tiempo. Una de ellas era una joven de nombre Estela, quien provenía de Reynosa, Tamaulipas, en concreto, de un pueblo donde se practicaba la brujería, el satanismo y por supuesto los rituales diabólicos. Como esta mujer provenía de esta localidad, no faltaron los comentarios en contra de su persona, afirmando que practicaba el oficio de las artes oscuras. A diferencia de las otras parejas que tuvo Santos, ella era la que más enamorada estaba de él, al grado que en más de una ocasión aseguró que si se atrevía a dejarla o se iba con otra persona, sus ganas de vivir se esfumarían, y si eso ocurría, ella no iba a permitir que él viviera por mucho tiempo. Pero lo que Estela no sabía es que de esa relación que mantenía con Santos, ella se había embarazado de ese rufián, aunque en un principio no lo supo, sino hasta tiempo después. Aunque por otro lado, este hombre tenía sus amores con otra mujer de nombre María Inés, una humilde y sencilla joven de tan solo 22 años de edad, quien era originaria de Apodaca. Ella era muy inocente, al punto de que creyó ciegamente en las palabras de Santos Valdés, cuando un día le dijo que pronto se casarían. Esto por supuesto alegró mucho a María, y puso todas sus esperanzas en él, y más aún, porque sus padres le habían dicho que si no contraía matrimonio, se verían obligados a meterla a un convento de monjas. Por último estaba otra mujer, quien era viuda, y le decían Tucita. Ella, a comparación de las otras 2 mujeres, era la de mayor edad, aunque por cierto, tenía un carácter mucho más agresivo, pero al igual que las otras estaba totalmente enamorada de Santos Valdés. No obstante, ella era consciente de que su amado tenía otros amores, y a decir verdad, no estaba dispuesta a compartirlo bajo ningún motivo. Un día, como cualquier otro, la pobre madre de este infame sujeto se enteró de las bajezas que hacía su hijo, así que le suplicó llorando que por favor dejara de jugar y engañar a las mujeres, y que en vez de eso, mejor se pusiera a trabajar en algo decente, que dejara de una vez por todas esas malditas apuestas de gallos, las cuales no lo llevarían a ninguna parte. Sin embargo, los llantos y súplicas de su madre fueron en vano, porque sencillamente su hijo no las tomó en cuenta. Él prefirió continuar con sus andadas, mismas que le estaban acarreando poco a poco varios problemas, ya que tiempo después se enteró que Estela se encontraba embarazada, y como era de esperar, no se quería ser responsable de ese bebé. Así que ella, muy decidida, fue a buscarlo para exigir que se hiciera cargo de su hijo, pero él la rechazó cruelmente, diciendo que no podría ser de esa manera, ya que tenía otros planes en su vida,
como casarse con María Inés, quien era mucho más joven, y por ese motivo él no deseaba tener hijos, ya que no quería compromiso alguno. Estela, al escuchar esas palabras, se llenó de cólera y corrió como pudo hasta llegar a su casa. Lo sorprendente es que ella, tal y como decían los comentarios de la gente, era una malvada bruja que tenía muchos años de no ejercer dicha práctica, pero claro, jamás olvidó cómo realizar esos trabajos de brujería. A pesar de estar embarazada, hizo un gran esfuerzo para salir al monte a buscar algunas hierbas, así como conseguir una gallina negra para realizar los oscuros rituales. Cuando finalmente tuvo en su poder todo lo necesario, ideó un plan para hacer un ritual para invocar al diablo y pedirle que el amor de Santos solo fuera para ella. Ella estaba segura que mediante invocaciones y ofrendas a este ser del inframundo, él quitaría de su camino a María Inés y a Tucita. El único detalle era que para poder realizar su invocación y ofrecerlas al diablo, requería convencerlas para verse todas juntas en un solo lugar, y de esta manera llevar a cabo su macabro plan. Pero también sabía que no sería nada fácil. Así que de tanto pensar, encontró una posible respuesta a ese peculiar detalle. Mandó un recado con un niño a María Inés y a Tucita, que Santos Valdés quería darles una noticia muy importante, y que por tal motivo las esperaba a cierta hora de la noche en un ejido que se hallaba a 1 kilómetro a las afueras del pueblo. Claro que ambas se alegraron ante la propuesta, por lo que no faltaron a la cita. Fue a eso de las 8 de la noche cuando las dos mujeres se presentaron al lugar indicado, y cuando menos se lo esperaban, en ese instante fue que apareció Estela y les dio una noticia falsa. Argumentó que Santos la había elegido a ella como esposa, y por ese motivo les pidió que se alejaran de él y que mejor hicieran una nueva vida lejos de ellos. Claro que estas palabras no fueron bien tomadas por las otras dos mujeres, quienes de inmediato el coraje las invadió. No obstante, a pesar de la noticia, tanto María y Tucita no se quedaron conforme con esas palabras y no aceptaron simplemente quedarse de brazos cruzados, viendo cómo el amor de su vida se marchaba con Estela. Así que ambas por un momento hicieron tregua y se fueron contra ella. Entre aquel alboroto empezaron con las agresiones y golpes. Llegó el punto en que una de ellas agarró a Estela por la espalda, mientras que la otra le hizo una herida grave en el corazón. La bruja Estela jamás imaginó que todo le fuera a salir de mala manera, y viendo que su vida se perdía, fue que le imploró a su amo al diablo que por favor le brindara su ayuda, y más por la ilusión que tenía por aquel bebé que esperaba. Cuando la señora Tucita miró mal herida a su rival, pensó que ya todo había terminado, así que se relajó un poco. ¿Cuál fue su sorpresa? Que se vio traicionada por María Inés, quien aprovechó el descuido para hacer de las suyas, siendo así que salió victoriosa de esa otra pelea. María Inés, al ver que Tucita y Estela no se levantaban, pensó que había sido la única en quedar de pie y que por supuesto tendría para ella todo el amor de Santos Valdés. Finalmente decidió salir de ese lugar lo antes posible, pero para su asombro, antes de poder hacerlo, una mano la sujetó por el cuello. Al voltear, miró con asombro que era Estela, que a pesar de estar herida de muerte, hizo un gran esfuerzo para llevarse junto con ella a María Inés, por lo que le causó una lesión en la espalda con un objeto filoso, cayendo al suelo al igual que Tucita. Por desgracia, ninguna de estas mujeres quedó con vida. Poco antes de que Estela partiera de este mundo, juró que Santos Valdés jamás sería feliz con nadie más y que ella se encargaría de eso, y que al cumplir el año de su muerte vendría por su amado. Minutos después, las tres desilusionadas mujeres quedaron ahí en el suelo. Habían partido al otro mundo, y no fue hasta que llegó el amanecer que las encontraron en aquel apartado lugar. Ese día avisaron a sus familiares para que se hicieran cargo de ellas y les dieran cristiana sepultura, pero a partir de ese día es que comenzó el terror.
Cuentan los campesinos del pueblo que 9 días después de haber sepultado a las mujeres, comenzaron a suceder algunas cosas aterradoras, como por ejemplo, en aquel lugar donde las encontraron sin vida, algunas personas vieron que las sombras de 3 mujeres caminaban por todo el lugar, y mientras lo hacían, emitían desgarradores llantos y alaridos de terror. 2 de ellas suplicaban por su alma, esperando el descanso eterno. En cambio, Estela, la bruja, se lograba entender que decía que al ya no poder ser madre, no las dejaría descansar en paz hasta que las sacaran del cementerio y posteriormente las enterraran en tierra de arado, ahí donde pisa el ganado. Otros campesinos argumentan que como la bruja no es digna de estar en tierra santa, es por eso que no puede descansar en paz, y por ese motivo se siguió manifestando durante las siguientes noches en el cementerio de Laguna Seca. Pero aquí no termina el asunto. Después de un tiempo llegó la noticia a los oídos de la madre de Santos Valdés, así que le dijo a su amado hijo que por favor fuera a pedir perdón a esas mujeres en sus respectivas tumbas, ya que de lo contrario jamás se encontrarían el descanso eterno. Pero había un gran detalle: Santos, a pesar de ser un hombre de juegos y mujeriego, también era muy miedoso, y sabía mejor que nadie que por su culpa fue que ocurrió dicha tragedia, y aunque era consciente de que tenía que ir, su temor era mucho más grande, así que le impedía ir al cementerio a pedir perdón a las tumbas de esas pobres mujeres. Los días pasaban y las apariciones por supuesto continuaban. Justo cuando el sol se ocultaba, iniciaban los aterradores gritos de las almas en pena de esas mujeres y duraban la mayor parte de la noche. Por su parte, la madre de Santos Valdés afirmaba que querían que su hijo les pidiera perdón, así como hacer una misa en sus nombres, pero pronto el destino se encargó de llevar a Santos al panteón, tal y como lo afirmó Estela. Cuando transcurrió exactamente 1 año de su fallecimiento, ese día Santos, como de costumbre, comenzó a beber, y debido a su estado de ebriedad, fue que se dirigió borracho al panteón. Para entonces, el reloj marcaba cerca de las 7 de la noche. Al ser consciente de que aquella tragedia fue por su culpa, comenzó a pedir perdón a cada una de las tumbas, a la de María Inés, la de Tucita y por supuesto a la de Estela. Le suplicó de rodillas que descansaran en paz y por lo que más quisieron en vida, ya no se aparecieran, que ahora era momento de descansar y trascender a un lugar mejor. Después de ofrecer sus disculpas, se levantó lentamente y caminó hacia la salida del cementerio, pero antes de hacerlo, se hincó de nuevo en la tumba de Estela y le pidió perdón por todo el daño que le causó en vida, que en verdad se sentía arrepentido. Cuando terminó de mencionar estas palabras, él intentó ponerse de pie, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que detrás de él estaba nada menos que Estela, quien iba vestida con ropas de color negro y además tenía una apariencia horrenda. Santos, al ver a Estela en ese estado, le causó una fuerte impresión, al punto que casi al instante sintió un fuerte dolor en su pecho, para luego caer al piso fulminado. ¿Quién diría que aquella noche en que Santos Valdés acudió al cementerio a rezar por el alma de aquellas mujeres, también dejaría su alma en ese campo santo? Cuenta la gente que aunque Santos acudió a pedir perdón, aún se siguen manifestando eventos paranormales. Aquellas almas en pena no encuentran aún la paz anhelada. Unos siguen afirmando que cada noche, al llegar la madrugada, los gritos de las mujeres se siguen manifestando y que a los hombres borrachos y mujeriegos que pasan cerca del cementerio se les hace presente estas 3 mujeres y en especial la bruja Estela. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. De igual manera, les dejo otros videos por aquí. Y si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho y nos vemos pronto.